Espero que, espero que quienes, quienes aún todavía no llegan, pues no tarden y de cualquier manera, pues va a quedar grabado para, lo vas a subir creo ahí en tu canal y Sí, para quienes quieran accesar posteriormente. Bueno, pues entonces con tu anuencia voy a comenzar. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Yo soy su servidor, Víctor Hugo Castañeda, y vamos a platicar los siguientes minutos, 30, 40 minutos aproximadamente, sobre algunos efectos de esta reforma laboral del pasado 30 de septiembre, que diríamos que en términos generales ya teníamos aplicación de de estos descansos, pero se adecuó para que fuera extensible a el tema de este sexenio, 1 de octubre, y entonces se convirtiera en un descanso obligatorio. Creo que sí puedo compartir, ¿verdad? A ver, no sé, creo que nada más voy a poder compartir una pantalla. A ver, allí, según yo, estoy compartiendo mi pizarrón, pero déjame ver porque voy a estar entrando a otros sitios, entonces no sé si ahorita estoy compartiendo el diario oficial, ese no se ve. y nada más se ve, dice conferencia, referencia. Ajá, se ve esta ventana, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, a ver, déjame ver si, es que creo que ahí en este tipo de Zoom, déjame ver si puedo compartir. Em, Creo que nada más me deja compartir una pantalla, una por una. A ver, este, bueno, creo que le voy a tener que ir cambiando. A ver, si yo quiero compartir, ahí sí se ve lo del diario oficial, ¿verdad? Sí, ahí sí se ve. Y entonces para cambiarme de pantalla, creo que, déjame ver si aquí tengo la opción, deshabilitar, ocultar, ocultar, compartir. Creo que nada más puedo dejar de compartir. A ver. Ujú, creo que puedo dejar de compartir y luego volver a compartir la otra pantalla. A ver, creo que tendría que estar haciéndole así, ¿verdad, tocayo? Sí, me parece que sí. Sí, tú cuando compartes con este Zoom, es que fíjate que en los otros Zoom me da la opción de compartir una sola vez y ahí puedo ir cambiando los archivos sin que tenga que estar saliéndome. Entonces tú cuando expones, igual vas compartiendo y luego dejas de compartir y luego eliges la otra pantalla. Sí. Déjame ver, a ver si en opciones avanzadas, a ver si aquí lo puedo mover. Ok. Mientras voy a comenzar aquí y ya tú me avisas. Sí, claro, sí, Bueno, miren, el tema aquí es sobre el decreto del pasado 30 de septiembre que modifica el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se establece como descanso obligatorio el 1 de octubre de cada 6 años. Entonces, yo comienzo con lo siguiente. Miren, primero voy a hacer dos acotaciones. Tenemos dos tipos de descanso obligatorio que establece la Ley Federal del Trabajo. El primero de ellos es el descanso semanal. Este descanso se acuerda entre las partes, aunque en la práctica se impone.
¿no? Porque el patrón le dice al trabajador, vas a chambear de lunes a sábado y vas a descansar los domingos. No hay forma que el trabajador diga, oiga, patrón, no se puede que le cambiemos, yo quiero descansar los lunes y mejor chambeo los domingos. O sea, en la práctica no opera así, debiera de ser porque se entiende que el contrato de trabajo es bilateral, pero pues opera o aplica como un contrato de adhesión. A ver, aquí están las cláusulas y tú no le puedes cambiar. Tienes nada más que firmar si aceptas. Entonces diríamos que este es uno de los descansos que establece la ley. Trabajas 6, descansas uno y te pagan 7. Y luego tenemos este descanso semanal, está señalado en el artículo 69. ¿Sí? Ese que dice, por cada 6 días de trabajo tiene derecho a uno de descanso con goce de salario íntegro. Y luego tenemos un segundo grupo o bloque de descansos obligatorios. Les voy a poner aquí, entre comillas, los de ley. El tocayo, creo que ya se puede compartir en forma A ver, documental. permíteme, eso es una muy buena idea. A ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir. No, fíjate que nada más me muestra una. No, no te deja. Bueno, me muestra dos, pero tengo que ir cambiando. Pero bueno, pues no hay problema, nos vamos así. Ok, bueno. Entonces, miren, los de ley, esos que en la práctica le llamamos festivos, algunos le llaman feriados, otros le llaman inhábiles, que están en el artículo 74. En la mayoría de los casos obedecen a eventos de carácter político, como por ejemplo el primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo, el tercer lunes de noviembre, el 16 de septiembre, cuando haya elecciones federales o locales, el 1 de octubre de cada 6 años. Son 7 los fijos de cada año, más dos adicionales que aplicarán el caso, por ejemplo, cuando haya elecciones federales o estatales y el 1 de octubre. Entonces, en total son 9, pero de esos 9, por regla general, 7 son de año, al año. 7 se repiten año tras año y en algunas ocasiones se aplica el 1 de octubre, que será cada 6 años, y en otras ocasiones cuando haya elecciones federales o estatales, que en estos casos sería los domingos. Entonces, para la mayoría de los trabajadores, realmente es su descanso semanal, pero a quienes les corresponda trabajar en domingo, ese día en específico se convierte en un día de descanso obligatorio. Entonces, el descanso semanal, que es el que acuerdan las partes, y los de ley, que están en el artículo 74. Ambos grupos son de carácter obligatorio, pero específicamente los del artículo 74 son obligatorios, pero no. ¿A qué me refiero? Miren, les voy a mostrar la ley, ahorita les comparto pantalla. Les voy a mostrar la Ley Federal del Trabajo para que ustedes tengan el panorama completo de a qué me refiero. Ahí les voy. Ahí estamos. Fíjense, estos de aquí, este de aquí,
Por cada 6 días de trabajo disfrutará de un día de descanso, por lo menos con goce de salario íntegro. Bueno, es el semanal. Se entiende que ambas partes se ponen de acuerdo, pero por regla general el patrón lo establece, el patrón lo fija de acuerdo con las necesidades del trabajo, con las eh, costumbres de la empresa, etcétera. Pero luego vamos al 74 y dice, son días de descanso obligatorio. Y entonces vienen 1 de enero, primer lunes de febrero, tercer lunes de marzo, 1 de mayo. En la mayoría de los casos son de carácter político. Hay uno que es de carácter religioso, el 25 de diciembre, y en este caso, el 1 de enero, pues tiene que ver más bien con un carácter social, más que político, social. Pero los demás son de carácter político, ¿no? Primer lunes de febrero, tercer lunes de marzo, 1 de mayo, 16 de septiembre, tercer lunes de noviembre, 1 de octubre de cada 6 años y en elecciones federales o estatales. Bueno, estos descansos son obligatorios porque lo dice, son días de descanso obligatorio, ahí está, y los relaciona. Pero este descanso obligatorio o estos descansos obligatorios ya no son tan obligatorios. ¿Por qué razón? Porque dice el artículo 75. En los casos del artículo anterior, o sea, el 74, los trabajadores y patrones determinarán el número de trabajadores que deban prestar sus servicios. O sea, sí es obligatorio descansar, pero para algunos será obligatorio trabajar. Ahí está. Patrón y trabajadores deciden quiénes van a chambear el 25 de diciembre. Entonces ya no es tan obligatorio el descanso, porque aquí dice, ellos señalan cuáles trabajadores deben prestar sus servicios, tienen que trabajar. Y si entre ellos no se ponen de acuerdo, pues resolverá el tribunal laboral, los juzgados laborales. Entonces, sí son obligatorios, pero no tanto. Patrones y trabajadores se ponen de acuerdo en quiénes iban a trabajar ese día y hay una consecuencia. ¿Cuál? Dice, los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. Entonces, fíjense, vamos a hacer el ejercicio y decimos, supongamos que tenemos a un trabajador que tiene una cuota diaria de 300 pesos. Supongamos que su periodicidad de pago es semanal y supongamos que sí trabaja o sí trabajó el 1 de octubre de 2024. Y además la nómina va de sábado a viernes y se paga los viernes. ¿Sí? Pongamos ese caso. Entonces vamos a hacer la nómina. Hoy se paga la nómina. Entonces decimos salario, vamos a poner aquí un recibo, dice
del, empezó el sábado 28 de septiembre, del sábado 28 de septiembre al día de hoy, al viernes 4 de octubre de 2024. Estamos haciendo el recibo, entonces aquí tenemos percepciones, deducciones y otros pagos. Vamos a pagarle su salario. Salario, trabajó 6 días. Bueno, trabajó el normal, trabajó 5, pero el martes de todas formas se lo pagamos, ¿no? Si no lo hubiese trabajado. Entonces sería aquí 6 días por 300, 1800, y luego diríamos séptimo día, que corresponde al domingo, 300. Así quedaría su nómina si no hubiese trabajado el 1 de octubre. Pero como trabajó el 1 de octubre, dice la ley, se lo pagas al 200% independientemente del salario de ese día. El salario de ese día ya está aquí. Aquí está el salario de ese día. Pero independientemente del salario de ese día, dice la ley, se lo pagas al 200%. Entonces decimos acá. Y hay otra cosa que les quiero comentar que dice la Ley Federal del Trabajo en el artículo 101. Esta Ley Federal del Trabajo dice, el salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, bla, bla, bla. Vamos al párrafo tercero. En todos los casos, o sea, si siempre, el trabajador deberá tener acceso a la información detallada de los conceptos y deducciones de pago. Tiene derecho a que le detalles lo que le estás pagando. Por lo tanto, si yo le voy a pagar su descanso trabajado, entonces lo tengo que desglosar, lo tengo que separar en el recibo de nómina. Yo no puedo decirle al trabajador, te voy a pagar, por ejemplo, supongamos que son 600 pesos por el descanso trabajado más 2100, 2700. Yo no puedo decirle aquí 2700. Le tengo que desglosar los conceptos. Entonces, le desgloso el salario, su séptimo día y entonces el descanso trabajado. 600 pesos. Total, 2700 pesos. Total de percepciones, 2700 pesos. Esa sería la forma de pagarle al trabajador su salario si es que hubiese trabajado el 1 de octubre. Si no trabajó el 1 de octubre, pues simplemente le pago nada más su salario semanal y su séptimo día. 2100, punto. Pero como sí vino a laborar el 1 de octubre, le pago su semana normal más el 200% por haber trabajado el 1 de octubre. Entonces, como gana 300 pesos diarios, el 200% son 600 y entonces equivale a que yo se lo pagara al triple, porque aquí se lo estoy pagando al 200% más aparte, aquí en este salario ya le estoy incluyendo también ese día. Entonces se convierte en un pago al triple. De esa manera,
quedaría el recibo. Si el trabajador gana el salario mínimo, pues entonces haríamos lo siguiente. Vamos a pensar igual en la misma periodicidad. Tenemos aquí salario, son 248,93 por 5, 1244,65. Séptimo día, 248,93 y su descanso. Descanso trabajado, el doble, 248,93 por 2, 497,86. Si es que lo hubiese trabajado, si hubiese trabajado el 1 de octubre. Es el caso de un trabajador de salario mínimo, el caso de un trabajador que percibe más del salario mínimo, en este caso, 300 pesos diarios. Bueno, ya está el efecto laboral en el pago. No es nuevo, lo hemos aplicado en casos como el 1 de enero, el primer lunes de febrero, etcétera. Este pago que yo le estoy haciendo al trabajador, este pago tiene un efecto en impuestos sobre la renta y un efecto en seguridad social. Primero, efecto del pago de el descanso trabajado, efecto en impuesto sobre la renta. Artículo 93, fracción primera de la ley del ISR. Voy a abrir la ley, ahorita les comparto la ley para que ustedes vean el efecto en impuestos sobre la renta. Ahí les voy, permítanme, estoy abriendo la ley. Ahí estoy. Voy al artículo 93. Dice, no se pagará el impuesto sobre la renta. Nosotros le llamamos exentos. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Fracción primera. Las prestaciones distintas del salario. Voy a copiar esta fracción para que les pueda yo hacer anotaciones y ya no me cambie de pantalla. Voy a copiar la disposición aquí. Ahí está. Espero que ahí le alcancen a ver. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Artículo 93. Fracción primera. Dice, las prestaciones distintas del salario. ¿Cuáles son esas? Si yo contrato a un trabajador, yo le digo al trabajador, te voy a pagar una cuota diaria de 300 pesos más prestaciones de ley. ¿Cuáles son las prestaciones de ley? Decimos, pues, el
aguinaldo, vamos a poner primero las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo. Estos conceptos no puedo dejar de pagárselos. Son obligatorios. Obligatorio pagar. Entonces, este es su salario. Y dice la ley del impuesto sobre la renta. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Las prestaciones distintas del salario. ¿Cuáles son las prestaciones distintas del salario? En estricto sentido, estas tres. Sin embargo, en la práctica se suele interpretar que las vacaciones también son salario. Lo único que cambia es que no viene. A mí, laboralmente, en mi opinión, no, porque dice la ley, salario es todo lo que le pagas por su trabajo y esos días no trabaja, esos días no viene. Por lo tanto, no es salario. Salario es lo que le pagas por su trabajo. Y esos 12 días el trabajador no se presenta a trabajar. Sin embargo, para la autoridad y para muchos doctrinarios, las vacaciones son salario. Por lo tanto, no juegan como prestaciones distintas del salario. En realidad diríamos, esto también es salario. Entonces, regresamos a 93 y dice, no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Las prestaciones distintas del salario, o sea, la prima vacacional y el aguinaldo. Están exentos, pero pone condiciones y dice que reciban los trabajadores del salario mínimo general. Entonces, divide a los trabajadores en dos grupos. Trabajadores del salario mínimo general y trabajadores de salario superior al mínimo general. Y entonces dice, si tus trabajadores son del salario mínimo general, entonces la prima vacacional y el aguinaldo están exentos. Pero pone otras dos condiciones y dice, salario mínimo general del área geográfica, calculadas, calculadas sobre la base de dicho salario. Es decir, esta prima vacacional se la tienes que pagar sobre 248.93 y este aguinaldo sobre 248.93. Se lo tienes que calcular con 248.93. Y sigue diciendo, cuando no excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral. ¿Cuáles son los mínimos? Pues aquí 15 días y aquí 3 días que viene siendo el 25% de 12. ¿Sí? Entonces, 248.93 por 3, 746.79. 248.93 por 5, 1.244.65.
estos dos están exentos de ISR. ¿Cuánto? Todo, todo, ¿sí? Porque aquí no pone límite. Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del mínimo general para una o varias áreas geográficas, calculadas sobre la base de dicho salario cuando no excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral. Bueno, si tu trabajador gana el mínimo general y le pagas aguinaldo y vacaciones mínimas de ley y se las calculas con el mínimo general, todo está exento, todo. Pero sigue diciendo, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o prestación de servicios que se realice en los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución. Dice la ley, si tu empleado es del mínimo general, el tiempo extraordinario también está 100% exento. Y el descanso trabajado está 100% exento, pero pone condiciones. Dice, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o prestación de servicios que se realicen los días de descanso, sin disfrutar de otros en sustitución. Si viene a trabajar el 1 de octubre, no se lo cambies por otro día. Es decir, trabaja el 1 de octubre y sigue trabajando normal la semana hasta su descanso semanal, que es el domingo. No se vale que le digas, mira, ven el martes 1 de octubre, te lo pago al 200% y aparte descansas el miércoles. Te lo cambio. No, dice la ley. Está exento en su totalidad si gana el mínimo general, lo trabaja y no lo sustituyes por otro día. Y sigue diciendo, hasta el límite establecido en la legislación laboral. El límite establecido en la legislación laboral. En el caso del tiempo extra, el límite establecido es 3, 3, 3. En el caso del descanso trabajado, el límite es 1 por semana y los del artículo 74. Si en tu contrato le dijiste que el 10 de mayo es no laborable y lo trabaja, también se lo pagas al 200%, pero ese no está exento, ese está grabado, porque ese no es de ley, ese es de contrato. Los de ley. ¿Sí? Si en el contrato le dijiste que va a descansar sábado y domingo y viene a trabajar el sábado, se lo pagas al 200%, pero ese no está exento, ese está grabado. El que está exento es si trabaja en su descanso de ley y además no se lo cambias por otro día. Y en el caso del tiempo extra, que no exceda el 333. Ahí está. Que perciban dichos trabajadores. ¿Cuáles trabajadores? Los de salario mínimo general. Y luego añade, tratándose de los demás trabajadores, ¿quiénes son los demás trabajadores? Los que ganan más del mínimo general. En el caso de los demás trabajadores, dice la ley, el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de la prestación de servicios que se realice en los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución que no exceda el límite previsto en la legislación laboral. Entonces, si se trata de un trabajador
con salario superior al mínimo general en tiempo extraordinario está exento 50%, grabado 50%. Si se trata de el descanso trabajado, está exento 50%, grabado 50%. Y luego dice, siempre y cuando, aquí está, sin que esta exención exceda del equivalente de 5 UMAS por semana. Esta exención, las dos juntas si trabaja en la misma semana, no debe exceder 5 UMAS por semana. Es decir, 108.57 por 5, 542.85. Entonces, si tu trabajador gana el mínimo general y trabaja tiempo extra y está en el 333 y no lo excede, todo el tiempo extra está exento. Si trabaja en sus descansos de ley y no se los cambias por otro día, todo está exento. Pero si gana más del mínimo general, el tiempo extra solo está exento a la mitad, la otra mitad está grabada. Y el descanso trabajado está exento en la mitad, la otra mitad está grabada. Siempre y cuando esa cantidad exenta no rebase el equivalente a 5 UMAS por semana. Entonces, yo me regreso al recibo y decimos, un trabajador que gana más del mínimo general, es este caso, 300 pesos diarios, es más del mínimo general, y trabaja el 1 de octubre. ¿Cuál es el efecto en impuestos sobre la renta? Bueno, de entrada decimos, el salario está 100% grabado. El séptimo día está 100% grabado. El descanso trabajado está 50% grabado, 50% exento. Entonces, de estos pagos, la base para ISR son 1.800 más 300 más de estos 600 el 50%, 300. ¿Por qué razón? Porque los otros 300 están exentos y como esos 300 no rebasa 5 UMAS, pues están exentos en su totalidad y grabado está el otro 50%. Total de base gravable, 2.400. Base gravable. Y aquí le aplicamos la tarifa. Y si tiene derecho al subsidio para el empleo, también se lo aplicamos. En el caso del trabajador de salario mínimo, este está 100% grabado. Fíjense lo que les estoy diciendo.
Oye, el salario mínimo está grabado o exento. Está grabado. Pero ¿qué no dice la ley que no le retengas? Y eso es otra cosa. La ley dice no le retengas, pero está grabado. La ley nunca dice está exento. El salario mínimo está grabado. Lo que señala la ley es no le retengas. ¿Sí? El séptimo día, a pesar que le pagas el salario mínimo, está grabado. Solo que, aunque están grabados, dice la ley, prohibido retener. Artículo 96, párrafo primero. Oye, y dice la ley, este está 100% exento. Entonces, fíjense el efecto distinto. Si gana el mínimo general, el descanso trabajado, aunque se lo pagas al 200%, está exento. ¿Cuánto? Todo. Pero si gana más del mínimo general, el descanso trabajado está exento la mitad. La otra mitad está grabada. Pero esa parte que está exenta no debe rebasar el equivalente de 5 UMAS. Si rebasa, vamos a suponer que yo le pagara al trabajador 600 pesos diarios, supongamos que gana 25,000 al mes, ¿no? Es el contador. Ya ven que los contadores ganan muy bien. Entonces, gana 25,000 al mes. Diarios son 833.33. Entonces, ¿cuánto le voy a pagar por su descanso? Pues 1,666. A ver, yo divido salario mensual, 25,000 pesos. Días del mes, 30. Cuota diaria, 25,000 entre 30, 833.33. Al 200% por 2, 1,666.67. Entonces, fíjense, si fuera este trabajador, yo le pago su salario y como trabajó el 1 de octubre, le tengo que pagar 1,666. Y de esto decimos, el 50% está exento, el 50% está grabado. ¿Cuánto es el 50%? 833.33. Y aquí también. Pero resulta que la parte exenta rebasa 5 UMAS. Por lo tanto, el exento solo sería 542.85. Y el grabado, la diferencia. Entonces decimos, le estoy pagando 1,666.67, le quitamos el exento, que son 542.85, y me queda 1,123.82. Eso es lo grabado, 1,123.82. De tal manera que esos dos suma 1,666.67. Entonces, el descanso trabajado se paga al 200% independientemente del salario que le pagas ese día. Ese descanso trabajado, para efectos de impuestos sobre la renta, revisamos qué tipo de trabajador es. Si es un trabajador que percibe el mínimo general, todo el descanso trabajado está exento, el 100%. Condición que no se lo sustituyas por otro. Pero si gana más del mínimo general, entonces el descanso trabajado está exento a la mitad y grabado la otra mitad. Pero esa mitad exenta no debe rebasar 5 UMAS, porque si rebasa 5 UMAS, ese es el límite del exento y el grabado es el excedente.
Entonces, en este caso, yo tengo que el trabajador que gana más del mínimo general, la mitad está grabada y la mitad exenta. La mitad grabada la voy a sumar para efectos de calcular el impuesto sobre la renta. Pero si es un trabajador que gana el mínimo general, el descanso trabajado está 100% exento. Y ya nada más nos quedaríamos con lo que viene siendo el salario. Y por último, nada más como comentario, les puedo decir, ¿qué pasa con el descanso trabajado para efectos del salario base de cotización? Integra en su totalidad. No importa qué trabajador sea, de salario mínimo general o de salario superior al mínimo general. Me regreso a los dos casos y estos 600 pesos forman parte del salario base de cotización para el siguiente bimestre. Y si gana el mínimo general, estos 497 forman parte del salario base de cotización para el siguiente bimestre. Integran en su totalidad. Artículo 27, primer párrafo de la ley del Seguro Social. Entonces, yo les recomiendo aquí que tengan ustedes mucho cuidado en estas expresiones muy rápidas, muy sencillas. Quise darles el panorama general. Por ahí tenemos planeadas dos conferencias ya con costo, en donde nos vamos a extender un poco más. Una de 2 horas, me parece, donde vamos a hablar un poco más, y la una de 4 horas, donde vamos a hacer más ejercicios, y yo les voy a mostrar qué cambios debiéramos hacer al contrato individual de trabajo por el efecto de esta reforma, en qué casos sí amerita un cambio al contrato, en qué casos no, qué documentos se le debe entregar al trabajador para hacerle ver que sí va a trabajar el 1 de octubre. Bueno, en este caso sería el tercer lunes de noviembre. ¿Qué documento debiéramos entregarle? ¿Qué cambios debiéramos hacer al reglamento interior de trabajo? Ahí les iré sugiriendo. Y en la medida de lo posible, en la conferencia de 2 horas, haremos un poco más de ejercicio, y ya en el de 4 horas ya haremos 2, 3 casos completos de todo el bimestre para ver, para revisar cómo quedaría eh, cumpliendo con las disposiciones de la ley del Seguro Social, de la ley del impuesto sobre la renta. Incluso les comentaré algunos posibles efectos sobre el subsidio para el empleo. Por lo pronto, yo les agradezco mucho su presencia. Estas notitas que fui poniendo aquí, yo se las paso a mi buen amigo Hugo Osejo para que se las comparta en la medida de lo posible. Y para quienes estuvieron aquí, estarán en la presente, ahí nos vemos. Y para quienes no, pues hasta la siguiente. Muchísimas gracias. Listo, amigo. Muchísimas gracias, mi estimado maestro, gran amigo, Víctor Castañeda, tocayo. La verdad, siempre nos dejas bastante conocimiento en todo lo que expones. La verdad, muchísimas gracias, tocayo, por el apoyo y estaremos listos para las otras dos emisiones. Ya daremos difusión a la misma publicidad. Gracias, amigo, igual. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos.